Bendiciones, hermana milagrosa. Buenos días, Antica. Buenos días. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Un honor caminar juntos. Vamos a poner a grabar el audio y ya estamos listos. Ahí vamos. Bueno, pues comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que me permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, Maestro Jesús. Gracias. Gracias a todos, hermanos milagrosos. Un honor compartir. Santa Zacha Zambrano, Santa Claudia Arboleda. Gracias, bendiciones, bienvenidos. Muy bien, pues nos habíamos quedado en la página 129 de las notas T1B36G, donde estábamos diciendo que all forms of self-image debasement are fundamental perceptual distortions. Todas las formas de denigración de la imagen son fundamentalmente percepciones distorsionadas. They inevitably produce either self-contempt, ellas inevitablemente producen autodesprecio, or projection, o proyección, and usually both. Nos habíamos quedado viendo, lo último que habíamos visto era el tema de la regla de oro del comportamiento y que tenía que ver con, para poder comportarnos apropiadamente tenemos que percibir apropiadamente, ¿verdad? Sí, claro. Si lo quieres repasar, lo volvemos a repetir para que Sí. nos quede claro. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quieres que ellos se comporten contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de la propia santidad a la santidad de los demás. Así es. Eso es lo que justo viene ahora, T1B36H. En las notas, página 129, since you and your neighbor are equal members of the same family, ya que tú y tu hermano, tu vecino, sois miembros iguales de la misma familia, as you perceive both, como percibas a ambos, so you will behave toward both. Así te comportarás de cara a los dos. The way to perceive for golden rule behavior is to look out from the perception of your own holiness
perceive the holiness for others. La manera, the way to perceive for Golden Rule, la manera de percibir desde la regla de oro del comportamiento es mirar desde la percepción de tu santidad a la percepción de la santidad de otros. Por eso se nos estaba diciendo que si no nos percibimos correctamente, pues tampoco vamos a percibir correctamente a los demás, ¿verdad? Ay, sí. Sí, porque todo está dentro de mí. Y afuera es el reflejo de lo que yo tengo dentro de mí. Eso es. Lo que yo soy. Así es. Muy bien, pues esto también estamos dentro de el principio 42 del libro de San Robert Perry y la parte que acabamos de leer corresponde también al párrafo 3. Consider the golden rule again. Considera la regla de oro otra vez. You are asked to behave toward others as you have them behave toward you. Se te pide que te comportes con los demás como te gustaría que se comportaran contigo. This means that your perception of both must be accurate. Esto quiere decir que tu percepción de ambos debe ser apropiada, ajustada, since the golden rule is the order for appropriate behavior, ya que la regla de oro es el orden para el comportamiento apropiado. Es la regla para el comportamiento apropiado. You can't behave appropriately unless you perceive accurately. No podrías comportarte apropiadamente a no ser que percibas correctamente, ajustadamente. Because appropriate behavior depends on lack of level confusion. Porque el comportamiento apropiado depende de la falta de confusión de niveles. Y aquí hay una llamada que nos dice: This is the first occurrence of level confusion. Esto es lo que ocurre del nivel de la confusión de niveles as a term, como término, although the concept has appeared several times, aunque el concepto ha aparecido ya varias veces, most probably in principles 21, 26 and 28. Más probablemente en los principios 21, 26 y 28. Level confusion means confusing one level with another. La confusión de niveles quiere decir confundir un nivel con el otro. Here it refers to confusing the physical level with the spiritual level. Aquí a lo que se refiere es que se confunde el nivel espiritual con el nivel físico. We do this by seeing the attributes of the spiritual level. Hacemos esto al ver los atributos del nivel espiritual: truth, our identity, love, communion and happiness, la verdad, nuestra identidad, amor, comunión y felicidad, as residing instead in the physical level, como que residen en el nivel físico. This assignment of the attributes of one level to another level is the essence of level confusion. Esta asignación de los atributos de un nivel al otro nivel es la esencia de la confusión de niveles. Es decir, que de alguna manera lo que estábamos haciendo era buscar la felicidad, el amor, nuestra identidad, la comunión, la felicidad en el nivel físico, en vez de ser conscientes que vienen del nivel espiritual, que es lo que realmente somos, ¿verdad? Que ya vienen con nosotros. Eso es nuestra. No tenemos que buscar ni hacer nada para buscarlos, sino solo mirar en nuestro interior, que ya vienen con nosotros. Así es. The presence of level confusion always results in variable reality testing and hence in variability in behavioral appropriateness. Por lo tanto, la presencia de la confusión de niveles siempre resulta en la variabilidad de la prueba de realidad, es decir, que para que esto se entienda, como están utilizando un lenguaje relacionado con
la psicología y sobre todo con las pruebas estadísticas, the presence of level confusion always results in variable reality testing. La presencia de la confusión de niveles siempre trae como resultado el que el testaje con la realidad no sea el adecuado, and hence invariability in behavioral appropriateness. Esto es lo último que veíamos el otro día. Y como consecuencia de ello, la variabilidad en nuestro comportamiento, en lo adecuado que sea nuestro comportamiento a cada situación. All forms of debasing your self-image. Estoy leyendo ahora lo que acabamos de leer en las notas. Todas las formas de denigrar, de rebajar, de nuestra propia imagen are fundamental perceptual distortions. Son formas fundamentales de percepción, de distorsión perceptual. They inevitably produce either self-contempt or projection onto others. Esto inevitablemente produce también lo que sería la denigración, autodesprecio o proyección sobre otros, and usually both, y normalmente ambos. O sea que si nosotros no nos vemos apropiadamente a nosotros, tampoco vamos a ver apropiadamente a los demás. Since you and your neighbor are equal members of the same family, ya que tú y tu vecino, tú y tu hermano sois miembros iguales de la misma familia, as you perceive both, so will you behave toward both. Como percibas a ambos, así te comportarás hacia ambos. The way to perceive for golden rule behavior, la manera de percibir para que la regla de oro se pueda llevar a cabo, is to look out from the perception of your own holiness, es percibir hacia afuera, hacia el hermano, desde la percepción de tu propia santidad, para así percibir la santidad en otros. And perceive the holiness of others. Y aquí se nos lleva al cameo número 9, Mrs. Albert Miracle Worker, se llama así. Mrs. Albert, la señora Albert, obradora de milagros, Miracle Worker. Estaríamos en el T1B 36H. Ese lo acabamos de leer. Pasaríamos al T1B 36I. Bill and you need considerable clarification of the channel role. Bill y tú necesitáis considerable clarificación acerca de lo que supone tener el rol, el papel de ser un canal. Look carefully at Mrs. Albert. Ved con minuciosidad a Mrs. Albert. Fijaos en lo que hace Mrs. Albert. Y aquí es donde se nos lleva entonces al cameo 9. Nos vamos también al cameo 9 en el libro de St. Robert Perry, porque lo que hace el libro de St. Robert Perry es abrir cameos cuando hay partes extensas. En este caso corresponde con el cameo 9. Vamos a ver. 7, 8 y 9. Aquí estamos. Partes que van a ser tratadas ahora en las notas hasta que llegue el siguiente principio de los milagros, que estamos después del 41 al 42. Como dice en las notas, look carefully at Mrs. Albert. Y aquí el libro de St. Robert Perry nos habla del cameo 9, Mrs. Albert Miracle Worker. Así ha titulado ese cameo, Mrs. Albert, obradora de milagros. After
A discussion of the golden rule, después de una discusión sobre la regla de oro del comportamiento, Jesus says to Helen, Bill and you need considerable clarification of the channel role. Bill y tú necesitáis una considerable clarificación acerca del papel de canalizador. The role of challenging miracles. El papel de channeling miracles. El papel de canalizar los milagros. To provide this clarification, he points to the example of Mrs. Albert. Para proveer esta clarificación, él señala el ejemplo de Mrs. Albert, whom Helen has apparently just run into at the hospital beside of Dave Diamond, a close colleague of Helen's who is dying of brain cancer. Para proveer esta clarificación, Jesús señala al ejemplo de Mrs. Albert, quien Helen aparentemente se ha encontrado en el hospital cerca o al lado de Dave Diamond, el colega de Helen, que está aparentemente muriendo de brain cancer, de cáncer de cerebro. Y recordamos que hablábamos de Dave Diamond en el cameo 1. Y nos sigue diciendo, Look carefully at Mrs. Albert, she's working miracles every day. Ved detenidamente a Mrs. Albert, ella está obrando milagros todos los días. Because she knows who she is, porque ella sabe quién es. I emphasize again that your tendency to forget names is not hostility. Yo enfatizo otra vez que tu tendencia a olvidar nombres no es hostilidad, sino un miedo de involucrarse, but a fear of involvement or recognition, o de reconocimiento. Y esto lo vuelve a decir aquí. Look carefully at Mrs. Albert. She's working miracles every day because she knows who she is. Ved detalladamente a Mrs. Albert porque ella está obrando milagros cada día porque ella sabe quién es. After this pregnant comment, después de este comentario acertado, Jesus turns to Helen's tendency to get people's names wrong. Jesús se vuelve hacia la tendencia de Helen de tomar los nombres equivocadamente. I emphasize again that your tendency to forget names is not hostility, but a fear of involvement or recognition. Enfatizo de nuevo que tu tendencia a olvidar nombres no es hostilidad, sino un temor, el temor a involucrarse o al reconocimiento. You had misinterpreted human encounters as opportunities for magic. Como van a la par, lo voy a leer solo desde uno, lo voy a ir comprobando uno con el otro, y si dice lo mismo, pues no lo repito 2 veces, ¿vale? You had misinterpreted human encounters as opportunities for magic. Has malinterpretado los encuentros humanos, las relaciones humanas, como oportunidades para la magia, as opportunities for magic, rather than for miracles, en vez de oportunidades para los milagros. And so you tried to protect the name. Y así intentaste proteger el nombre. This is a very ancient and primitive way of trying. Esto es una antigua y primitiva manera de intentar trying to protect a person, de intentar proteger una persona Note,
the very old Jewish practice of changing the name of a person who is very ill. Aquí hace una anotación que sería: ten en cuenta la antigua tradición judía que se practicaba el cambiar el nombre a la persona que estaba muy enferma, a una persona que estaba muy enferma, para que así la lista, so that when the list is given to the angel of death, para que así cuando la lista se le diera al ángel de la muerte, the person with that name will not be found. La persona con ese nombre no fuera encontrada. T1B 36K. This is a good example of the curiosity. This is a good example of the curiously literal regression which can occur in very bright people when they become afraid. Esto es un buen ejemplo del retraso, curioso retraso que puede ocurrir en personas muy brillantes cuando tienen miedo. Es decir, de lo que puede ocurrir en personas brillantes, con mentes brillantes, cuando tienen miedo. You and Bill. Bueno, aquí viene una parte antes de seguir, que es el comentario de San Robert Perry y su equipo. It could easily seem that Helen's forgetting of names expresses an underlying hostility. Podría claramente verse que el que Santa Helen olvidara los nombres expresará una hostilidad subyacente. But Jesus assures her that instead, pero Jesús le asegura que en vez de ello, she is actually trying to protect people from her hostility. Que en lugar de ello, ella lo que está haciendo es, de hecho, proteger a las personas de su hostilidad. By limiting her involvement with them, limitando su involucración con ellos. She is trying to limit their exposure to a destructive element in her. Limitando su involucración con ellos, ella está intentando limitar su exposición, la exposición de ellos a un elemento destructivo en ella, much like keeping your distance from others so that you don't infect them with your cold. Como manteniendo la distancia con los otros, así no les infectas con tu resfriado. And getting their names wrong does just that. Y coger los nombres de forma equivocada hace exactamente eso. It creates a distance, crea una distancia, a buffer that keeps her harms from reaching them. A buffer. La palabra buffer, Santa María Luisa, ¿te suena? Buffer. Amortiguadores. Como que amortigua y les protege de que sus gérmenes les alcancen. This was actually the very first thing that Helen had written about when she started her notebooks 2 days before the course began coming through. Esto es precisamente la primera cosa que Helen había escrito acerca de ello cuando comenzó las anotaciones 2 días antes de que el curso comenzara. Hence Jesus above comment, I emphasize again. Por eso Jesús se lo comenta como que lo enfatizo de nuevo. O sea que ya le había comentado esto un par de días antes de que ella comenzara con las notas. Y ahora ya vuelve a venir la parte literal.
I think there is an error about this not noticing and not remembering names, etc. En teoría, esta es una parte que viene literal. Vamos a ver. Habíamos visto, this is a good example of the curiously literal regression. Esto es un buen ejemplo de la regresión, curiosamente, regresión literal de lo que puede ocurrir en las personas que son brillantes. You and Bill both do it. Tú y Bill ambos lo hacéis. Actually, it is a device closely related to the phobia. De hecho, es un mecanismo muy relacionado con la fobia, in the sense that they narrow, en el sentido de que estrechan narrow fear to a simple aspect of a much larger problem in order to enable them to avoid. Estrechan el problema a una parte específica de un problema mayor para poder evadirlo, para poder evadir el problema mayor que tenemos. Leo lo que viene en el libro de San Robert Perry, que todavía no corresponde con esto. Bueno, a lo que se está refiriendo Jesús igualmente aquí, sabemos todos que la cuestión es que nuestro único problema, gran problema, es que nos creemos separados de Dios. Y lo que hacemos con los miedos, como son falsos, tenemos que tender a concretarlos de forma que parezcan muy específicos los problemas y así nos mantenemos entretenidos en resolver esos problemas que parecen ser concretos pero que en realidad no lo son, porque son simplemente una sustitución del mayor problema que tenemos, que es la separación de Dios. Santa Yida, hola criatura divina. ¿Querrías entrar en la conexión? ¿Tienes tiempo? ¿Es posible o solo lo estás pudiendo ver desde fuera? Santa Yida nos está viendo. Si quisiera ella entrar a traducir sería genial también. Gracias. Aprovechamos para saludar a los hermanitos que se han conectado. Santa Zacha Zambrano, Santa Azucena Pérez, San Sergio Carbajo, Santa Ángeles UCDM. Buenos días, maestras santas. Buenos días, gracias. Santa Maica C. Pérez, Santa Lore Inspram, Santa Miriam Gil y Rosiris Rolong, San José Antonio Asúa, Santa Juana Guerra, Santa Loli Muñoz, Santa Esmeralda Bravo, Santa Hamada Badisi, Santa Adriana Cosenza. No me es posible este fin de semana. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias igualmente. Santa María Laura, gracias. Santa Adriana Cosenza, San Javier de Apelani, Santa Aurora Galvez, Santa Inés Piñango, Santa Ana Alarcón, Santa Carmen Moya, gracias, bendiciones, bienvenidos todos. I think there is an error, sigo en el libro de San Robert Perry, el Cameo 9. I think there is an error about this, not noticing and not remembering names, etc. Creo que hay un error en esto de no tener en cuenta los nombres y no recordarlos. I do not think it's only or even primarily projection. No creo que sea ni siquiera primariamente proyección. It may be more a fear of involvement or interaction. Puede ser más bien el miedo de involucrarse o interactuar due to an interpretation of interaction as one above and the other subservient, or one getting and the other losing. Sería más bien un miedo de involucración, de involucrarse o de interactuar debido a la interpretación de la interacción como una sobre la cual uno
sobrevive y el otro pierde. You avoid this if you don't meet. Tú evitas esto si no te encuentras si no llegáis al encuentro. Or even see. O si ni siquiera os veis, si no llegáis a encontraros o no llegáis ni siquiera a veros. The reference, ahora habla San Robert Perry de nuevo, the reference in her current guidance to the very old Jewish practice, la referencia a la guía con respecto a la práctica, esta antigua práctica judía, expresses the same basic view, expresa este mismo punto de vista básico. Somewhere inside, de alguna manera dentro, en su interior, she believes that if she gets people names wrong, ella cree que si toma los nombres de las personas de forma equivocada, the angel of death in her mind cannot find them. El ángel de la muerte en su mente no podría encontrarles. And this analogy implies Helen's attempt to protect others from her destructive desires is quite primitive. Y esta analogía implica que sus intentos de proteger a otros de sus deseos destructivos es bastante primitiva, almost childlike in nature, casi infantil en naturaleza, a point which Jesus then makes, un punto que entonces Jesús hace. This is a good example of that curiously literally regression which can occur in very bright people when they become afraid. Esto es un buen ejemplo de lo que curiosamente, literalmente puede hacer la regresión en personas que son realmente brillantes cuando tienen miedo. You and Bill both do it. Tú y Bill ambos lo hacéis. Actually, it is a device closely related to phobia. De hecho, es un instrumento, una manera de hacerlo muy cercano a la fobia, in the sense that they narrow fear to a simple aspect of a much larger problem in order to enable them to avoid it. Como decíamos, que lo que hace es acotar el problema, acotar el miedo a un aspecto simple de un mayor problema, para así poder evitar el problema. Y nos sigue diciendo San Robert Perry como comentario, Helen is also afraid of her desire to exploit others, that she regresses and comes up with this childlike solution. Helen tiene tanto miedo de su deseo de explotar a otros que como que involuciona hacia esta solución infantil. She reduces the larger problem of her destructive tendencies down to the specific issue of people names. Ella reduce este mayor problema de sus tendencias destructivas a simplemente la cuestión específica de los nombres de las personas, de olvidar los nombres de las personas. By narrowing the problem down to a smaller, more manageable package, estrechando el problema a una parte muy pequeña, mucho más manejable, she thinks she can now magically control it. Ella piensa que ahora puede mágicamente controlarlo de forma mágica. Just get their names wrong and they'll be safe. Y simplemente tiene que coger mal los nombres y ellos estarán a salvo. Y sigue diciéndonos, Jesus then likens
this basic strategy to phobias, Jesús entonces asimila esta estrategia básica a las fobias. Specifically, it seems to the Freudian view of phobias. Específicamente se asemeja a la manera de ver de Freud a las fobias. Freud's most famous example of a phobia was the case of Hans. El más famoso ejemplo de las fobias de Freud fue el caso de Hans. Hans was a boy who feared his father and wanted him to die. Hans era un chico que temía a su padre y le quería muerto, but then displaced his fear and aggression onto something safer, horses. Pero así desplazó su temor, su miedo y su agresión hacia algo mucho más seguro, los caballos. He thus developed a phobia of horses. Entonces así él desarrolló una fobia a los caballos. Now all he had to do was avoid horses and his problem was solved. Entonces todo lo que tenía que hacer era evitar a los caballos y su problema se había solucionado. Both Hans and Helen then narrowed a larger problem down to something simpler and more manageable in order to magically solve it. Así, tanto Hans como Helen habían estrechado un problema mucho mayor hacia algo mucho más simple y más manejable para así mágicamente resolverlo. Jesus sees still more examples of this same basic strategy. Jesús ve todavía más ejemplos de esta misma estrategia básica. A similar mechanism works when you get furious about a comparatively minor infraction. Un mecanismo similar funciona cuando tú te enfadas acerca de infracciones más pequeñas. By someone to whom you are ambivalent. Hacia alguien, por alguien hacia quien tú eres ambivalente. Repito la frase. Un mismo mecanismo funciona, un mecanismo similar entra en funcionamiento cuando tú te enfadas por comparativamente menores infracciones hacia alguien, infracciones que comete alguien hacia el cual tú eres ambivalente. A good example of this is your own response to Jonathan. Un buen ejemplo de esto es tu respuesta hacia Jonathan, who does leave things around in very strange ways. Que Jonathan, que su marido, Jonathan, que deja cosas alrededor de la casa en maneras muy extrañas. Actually, he does this because he thinks that by minor areas of disorganization, he can protect his stability. Y él hace esto porque cree que gracias a estas pequeñas áreas de desorganización, él puede proteger su estabilidad. I remind you that you have done this yourself for years. Y te recuerdo que tú has hecho lo mismo que él durante años. And should understand it very well. Y por lo tanto tú deberías entenderlo muy bien. This should be met with great charity rather than great fury. Esto debería ser recogido con caridad en vez de con gran furia. La idea entonces, lo que nos está diciendo Jesús, es que lo que ocurre
Jonathan parece que se deja cosas a lo largo de la casa, se va dejando cosas por ahí de forma desorganizada y estas infracciones menores se toman como objeto de la furia. Lo que Jesús le dice ahora es que realmente eso debería ser tomado de forma caritativa en vez de con furia. No debería ella de responder con furia hacia su hermano que cree que necesita dejar cosas sueltas por la casa para que en otras áreas de su vida parezca haber orden, digamos que centrando el desorden solo en ciertos aspectos o en ciertas áreas de su vida cotidiana. The fury comes from your awareness that you do not love Jonathan as you should. La furia viene entonces de tu darte cuenta de que no amas a Jonathan como deberías. And you narrow your lack of love by centering your hate on a trivial behavior is an attempt to protect him from it. La furia viene entonces de tu darte cuenta de que tú no amas a Jonathan como deberías y de que tú, digamos, focalizas tu falta de amor centrándote en que odias este comportamiento trivial y esto es un intento de proteger a Jonathan de ese odio mayor. You also call him Jonathan for the same reason. También le llamas Jonathan por el mismo motivo. See previous reference. Ver referencias anteriores. Note that a name is a human symbol that stands for a person. Tengamos en cuenta que el nombre es un símbolo humano que es el símbolo de llamada hacia la persona. El nombre verdadero de Jonathan es Louis. Y aquí San Robert Perry nos amplía un poco la información y nos dice: Here we have two new examples of the same principle. Aquí tenemos otros dos nuevos ejemplos del mismo principio. Helen is frightened by her general lack of love toward her husband. Helen está asustada por su general falta de amor hacia su marido, Louis, who she calls Jonathan for the very reason already discussed, a quien él llama Jonathan por este motivo que acabamos de estar viendo, porque cree que cambiándole el nombre, el ángel de la muerte no le encontrará cuando venga a buscarle, y que en realidad es por el tema de centrar su ira en determinadas cosas para no reconocer el problema mayor. To protect him from the full weight of her anger, para protegerle de su gran rabia, she reduces it to anger about something quite trivial. Ella reduce su ira, su rabia, hacia cosas que son bastante triviales. His behavior of leaving things around in very strange ways. Su comportamiento de ir dejando cosas alrededor de la casa de maneras extrañas. For instance, Helen shared in a letter to Bill how she got absolutely wild. Then she saw that Louis had left his socks on the living room table. Por ejemplo, ella comparte en una carta a Bill que se volvió completamente loca cuando vio que Luis había dejado sus calcetines en la mesa del comedor, en la mesa de la sala de estar. Ironically,
This trivial behavior, irónicamente, este comportamiento trivial que realmente no tiene importancia de Luis, comes from him employing the same basic strategy. Viene de su parte, por parte de Louis, empleando la misma estrategia que ella. He thinks he can avert general chaos. Él cree que puede evitar un caos general by purposefully setting up minor areas of disorganization, proponiéndose establecer áreas menores de desorganización, and then conceiving himself the chaos is literally corralled in those tiny areas. Y así convenciéndose a sí mismo de que el caos sea literalmente constreñido a estas pequeñas áreas. Helen should be able to understand this. Helen debería de ser capaz de comprender esto. Jesus says, since she has done this same thing for years. Helen debería ser completamente capaz de comprender esto, dice Jesús, ya que ella ha estado haciendo lo mismo durante años. He then offers his gem of marital advice. Y entonces Jesús ofrece este consejo marital. This should be met with great charity rather than great fury. Esto debería acogerse con gran caridad en vez de con gran furia. Jesus now returns to the subject of names. Jesús ahora vuelve al tema de los nombres. Note that a name is the human symbol that stands for a person. Tengamos en cuenta que el símbolo humano, que el nombre es el símbolo humano que llama a la persona. Superstition about names are very common for just that reason. Las supersticiones acerca de los nombres son muy comunes precisamente por esa razón. Superstitions about names are very common for just that reason. That is also why people sometimes respond with anger when their names are spelled or pronounced incorrectly. Estoy leyendo en la página 135 de las notas y en el libro de San Robert Perry, la página 1739, el cameo 9. Y esto es por lo que las personas a veces responden con ira cuando sus nombres se deletrean o se pronuncian incorrectamente. T1B 36.0. Aunque vamos a leer un poquito más lo que dice San Robert Perry aquí. Because they stand for a person, names can easily become a kind of verbal voodoo doll, so that mistreatment of the name seems to be magically transferred to the person herself. La idea de que el nombre llama a la persona, names can easily become a kind of verbal voodoo doll. Los nombres pueden realmente convertirse en una muñeca de vudú, en un muñeco de vudú, so that mistreatment of the name, por lo que si se maltrata el nombre de la persona, parece que tiene propiedades mágicas que se pueden transferir a la persona en sí misma. Jesús explica entonces, in teaching that is included in chapter 1 of the text, en la enseñanza que está incluida en el capítulo 1 del texto, that Jewish superstition about changing names was a distortion of a revelation. Jesús enseña entonces que esta
superstición judía acerca de cambiar los nombres era una distorsión de una revelación. This revelation actually said, esta revelación realmente decía, that those who change their mind, not name, about destruction or hate, do not need to die. La revelación realmente decía que aquellos que cambiaran sus mentes, no sus nombres, acerca de la destrucción o el odio, no necesitarían morir. In other words, the original revelation claimed that if you can solve the real problem, if you can change your mind about hate, you can actually transcend death. En otras palabras, la revelación original lo que decía era que si tú puedes resolver el problema real, si tú puedes cambiar tu mente acerca del odio, realmente tú estás trascendiendo la muerte. Actually, the Jewish superstition about changing names was a distortion of a revelation about how to alter or avert death. Es la revelación de cómo alterar o evitar la muerte. What the revelation's proper content was that those who changed their mind, not name, es lo mismo que viene aquí en las notas, destruction or hate, do not need to die. La revelación entonces lo que dice es eso. Si podemos cambiar nuestra mentalidad acerca de no odiar, lo que vamos a evitar con ello es la muerte. Ya no habrá muerte. Death is a human affirmation of a belief in hate. La muerte es una afirmación humana de su creencia en la muerte. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Ya van a ser las 3 y seguiremos mañana. ¿De acuerdo? Sí, señora. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Santa Hilda. Igualmente, un honor compartir. Gracias, Santa María Luisa. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Buenos días, Santa María Laura Carosela, Santa Elena Herrera. Gracias, bendiciones. Gracias a todos los que habéis estado aquí participando. Seguiremos preparándolo para mañana también. Gracias, bendiciones.